hoy comenzamos una nueva serie. Y si eres gerente comercial, director de ventas o incluso dueño de una empresa, este bloque puede ahorrarte muchos recursos. En este caso estamos hablando de dinero, pero también muchísimas frustraciones. También te puedes ahorrar muchísimo tiempo. Porque durante la serie comercial que estuvimos hablando del proceso comercial de la secuencia Fibonacci, hablamos de cómo generar oportunidades, cómo moverlas dentro del proceso comercial y cómo poder acompañarlas hasta una decisión. Pero hoy, la pregunta más importante proviene en que, y si no fuera el problema tu proceso, sino la información con la que estás tomando decisiones, porque algo que me ha pasado es que he visto muchas empresas que dicen tener un pipeline espectacular, 50 oportunidades abiertas, 100 cotizaciones enviadas, meses de trabajo por delante y cuando llega el cierre del mes, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el pipeline estaba lleno, pero realmente no de oportunidades, sino estaba lleno de esperanza. Y quiero que te quedes con esta frase de inicio. El pipeline no existe para hacerte sentir tranquilo, existe para decirte la verdad. Hoy vamos a hablar de por qué tu pipeline puede estar mintiéndote y cómo construir uno desde cero que realmente te ayude a vender más, pero sobre todo a dirigir mejor. Así que si quieres conocer más, pues quédate y crece. Si esta es tu primera vez en el podcast Crece o Muere, me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, bienvenidísimos entonces al episodio número 314 de cierre, ¿va? De Crece o Muere el podcast, en donde estaremos hablando un poco con relación a esta nueva serie conocida como Del Pipeline al Forecast. Y este es el episodio número 1. En el episodio número 314, mejor dicho, la parte número 1, en el episodio 314, 315, 316, 317... y también creo que el 318, si mal no estoy, para que podamos ir acompañándonos en el transcurso de este gran episodio, pero sobre todo el poder ir desarrollando nuevas oportunidades que te pueden generar a ti como director, como gerente, como líder, como persona que está a cargo del equipo, que podamos ir desarrollando realmente un enfoque de cómo entender por qué tener un CRM, qué es el pipeline y cómo realmente podemos entender que el pipeline lo que estamos buscando es que me diga la verdad, no solo que me dé paz y decir a la que pila soy y cuando realmente no logro generar ese valor, pues comenzar a construir algo bien hecho. Así que sin más, quiero darte la bienvenida a esta nueva serie en donde vamos a hablar de muchísimas cosas, pero en este caso quiero que arranquemos con la parte número 1, que es este episodio 314 y que podamos identificar de la mejor manera cómo poder construir un pipeline que tenga sentido, pero sobre todo que genere muchísimo valor. Estamos hablando en noruego, son mentiras, me trabé. Así que bueno, vámonos directamente al bloque número 1. El bloque número 1 nos habla del CRM no miente, pero las personas sí. Eso me recuerda mucho al contexto de Dr. House, era una serie que vi hace mucho tiempo, pero él tiene una premisa. Everybody lies, que significa todos mienten. Y es algo que tenemos que identificar, pero no es con ganas de mentir, sino porque muchas veces nos autoengañamos para minimizar ese problema. Y hay una frase que muchísimas veces la escucho repetido y me sucede muchas veces y es: nuestro CRM no sirve. Y casi siempre a mí me gusta responder lo mismo. No necesariamente es el CRM. El problema es que decidimos meter dentro de ese sistema. Ojo, no quiero hacer otra vez no quiero asumir en el contexto de creer que todos sabemos qué es CRM. CRM viene por sus siglas en inglés, que es Customer Relationship Management. Lo hemos hablado muchas veces en este podcast. Y el CRM es la manera de cómo gestionamos las relaciones con nuestros clientes. Más aún porque ¿en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Excelente. Así que bueno, continuando, como les digo, el problema no necesariamente es el CRM, sino qué data es la que nosotros ponemos dentro del CRM. Porque al final, el CRM es un reflejo de los hábitos de tu equipo.
Y si el equipo no está actualizando, si el equipo no cierra oportunidades perdidas, si el equipo deja todo en seguimiento, el CRM no necesariamente está roto, está diciendo exactamente cómo trabaja tu organización. Y esa es una llamada de atención para mí porque precisamente a veces nos pasa que cuando entramos a ver el CRM hay muchas cosas pendientes. Y yo necesito tener claridad y certeza de cómo operan estas actividades para que podamos definir cómo los hábitos pueden generarnos de una manera idónea el contexto de ese reflejo en hábitos, el reflejo en el espejo, diríamos. Pero en este caso no solo es que el CRM es el reflejo del equipo y el equipo es el reflejo del líder. Aquí empezaron las cosas interesantes, pero solo es para darte un poquito de amor, no es algo que nosotros querramos venir a jalarte las orejas, pero sí es importante que podamos identificar. Así que vamos adelante y vámonos con el bloque número 2. El bloque número 2 habla del error del gerente, el error de la persona que está liderando. Y ojo, no quiero venir a atacar, sino al revés, quiero que podamos hacer conciencia de lo que está pasando. Aquí viene el primer golpe y muchos gerentes revisan el pipeline revisando únicamente dos cosas. ¿Cuántas oportunidades hay y cuánto dinero representan? ¿Por qué? Porque en el fondo eso nos da un poquito de paz en el sentido de decir, buenísimo, tenemos muchas oportunidades, tenemos mucha plata que representan las oportunidades y eso decimos, tengo la esperanza de que vamos a alcanzar. Por eso en la introducción de este gran episodio estábamos hablando de que muchas oportunidades son esperanza. Y es algo que aprendí en un acompañamiento psicológico de que realmente hay que diferenciar esperanza de deseo. Esperanza proviene de la espera de que algo va a suceder y el deseo es esa gana de hacer que suceda. Por eso mismo, cuando el gerente solo revisa cantidad de leads y cantidad o el volumen de plata que representan esas oportunidades, hay algo muy peligroso en eso. ¿Por qué? Porque un pipeline no necesariamente se mide solo por volumen. Se debe medir algo muy importante, es por salud. Y eso es vital para ti. Preguntas relacionadas como, ¿hace cuánto no hablas con este cliente? ¿Existe una posible próxima reunión? ¿Hay una fecha real de decisión? ¿Sabemos quién toma la decisión? ¿Ha avanzado algo desde el último contacto en este proceso? Porque si no puedes responder esas preguntas, no tienes un pipeline, tienes una lista de deseos. Y cuidado con esto, porque hacemos una lista de Santa y como sabemos, Santa muchas veces nos puede traer todo lo que queremos, pero también hay otras en las que no nos trae todo lo que queremos. Así que es importantísimo como gerente que podamos hacer una mención, pero tiempo. Quiero llamar tu atención porque, como te dije, sí, hay errores que cometemos, pero también quiero darte amor. Quiero darte una solución. ¿Qué puede hacer el gerente? ¿Qué puedes hacer tú en esta situación? Primero, lo que tenemos que hacer es cambiar el tópico, cambiar la temática, cambiar la conversación. Dejar de preguntar cuánto llevamos y empezar a preguntar algo como qué evidencia tenemos de que esta oportunidad sigue viva. Y segundo, tenemos que entender de que no hay que revisar únicamente montos, sino hay que revisar movimiento, porque un pipeline sano siempre se mueve, aunque no todas las oportunidades se estén cerrando. Eso nos va a dar mucho aprendizaje, porque vamos a comenzar a construir un proceso que de verdad genere valor y que comience a construir algo sano en el contexto de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso mismo, importante es que en este contexto podamos identificar de que no solo revisemos volumen de oportunidades y de monto, sino comenzar a revisar también la sanidad de lo que tenemos dentro del pipeline para entender qué es lo que está pasando y cómo realmente esto puede generar valor en el acompañamiento de lo que queremos hacer. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado y comenzar a cambiar la conversación. Eso sí, lógico, aquí también uno dice, ay, pero es que solo están atacando al gerente. Y calma, mi hermano, mi hermana, bendito seas entre todos. ¿Por qué? Porque que no le digan, que no le mienten, que a lo mejor me equivoqué. Que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Porque también viene la parte de enfoque hacia el vendedor. Así que no te me despegues porque bloque número 3. Y aquí entra algo importante. La trampa del vendedor. Ahora hablemos de nuestra fase de vendedores. Ojo, el gerente, el director también tiene que tener un formato de vendedor, no solamente hacia las oportunidades que nosotros trabajamos desde el punto de vista de productos o servicios, sino hay una venta hacia arriba y hacia abajo. Pero cambiando el formato, vámonos al vendedor, a esa fuerza de ventas que tú estás liderando. A tú como vendedor, vendedora de alto rendimiento, les estoy hablando ahora a ustedes y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con la trampa del vendedor. Hay algo que es una trampa o algo que nos pasa a todos, mejor dicho, y nos enamoramos de ciertas oportunidades, porque el cliente fue amable, me trató bien, porque dijo que sí le interesa, porque me dijo que lo llame la otra semana, porque le encantó lo que le ofrecí, porque me pidió una propuesta, porque prometió que nos iba a llamar.
Y empezamos a completar una venta en la cabeza. Y eso es lo que muchas veces se dice que es, no hay que construir castillos en el cielo o en las nubes. Claro está, hay que tener ambición, hay que querer buscar más, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente todavía no ha tomado una decisión. Y mientras tanto, nosotros seguimos diciendo al gerente, ay, es que esta venta casi sale. Ya estoy yo viendo cómo voy a utilizar ese dinero porque me quiero conversar a invertir en cuidado. Muchas veces comenzamos a creer de que esa ambición se pierde con mucho deseo de que eso suceda. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces escuchamos, esta venta casi sale, ya está listita, ya está, este arroz ya se coció. ¿Te suena eso? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque comenzamos a mentirnos y el problema es que cuando caemos en ese formato de mentiras, comenzamos a darnos cuenta de una premisa que hemos repetido en este podcast y es que una mentira que se repite más de 1000 veces se convierte en una verdad. Y recuerda que nuestro cerebro al final está anticipando y asociando lo que constantemente tiene relación. Y si nos estamos diciendo eso, en algún momento dado, no te digo que sea mentira, te juro que te la crees. Y eso es importante, solamente hay que comenzar a determinar si esa realidad tiene fundamento. Así que no te voy a dejar aquí solito, soleta, no compadre, no comadre, no se me preocupe, ¿por qué? Porque les traigo el bloque número 4, donde viene Amorts para el bloque número 4. ¿Qué puedes hacer tú como vendedor? ¿Sí? Y ahora empecemos a trabajar con algo que a mí me encanta. Yo creo que estudié mucho derecho. Si no te recordabas, soy abogado. Bueno, no importa. Tema puntuales, hay un concepto que me encanta que se llama verdad procesal. Y es lo que yo puedo probar. Entonces, comencemos a trabajar con verdad procesal, donde vamos a comenzar a utilizar evidencia. No vamos a trabajar solamente con emociones. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de comenzar a responder? Cada oportunidad que tú tienes dentro de tu pipeline debe de responder preguntas muy simples. Preguntas tales como, ¿cuál es el problema que el cliente quiere resolver? Segundo, ¿cuál es el siguiente paso acordado? Tercero, ¿quién toma la decisión? Y sobre todo, cuarto, ¿cuándo volvemos a hablar? Porque si no tienes las respuestas simples de esta oportunidad, algo bien importante es, mi hermano, mi hermana, mi cuate, mi cuata, mi cuas, no tienes una oportunidad. Tienes una conversación pendiente y son dos cosas muy diferentes. Porque tenemos que identificar qué es un lead y qué es una oportunidad. ¿Por qué? Porque un lead o un prospecto es alguien que en su momento mostró interés. Pero la oportunidad es cuando calificamos a ese lead y nosotros decimos, sí, esta persona me interesa, a esta persona le interesa. Comencemos a determinar los pasos a seguir para que se genere una conversión. Y eso es algo que tienes que tener sumamente claro tú como vendedor y también cuando estoy hablando con los gerentes es identifiquen realmente qué es una oportunidad calificada. Si no tenemos una manera de generar un lead scoring, ahí precisamente puede haber un gran problema, una brecha y una oportunidad gigantesca para ti para que comencemos a identificar qué es lo que se llama oportunidad, que realmente es algo que puede seguir avanzando en nuestro pipeline. Entonces, vámonos con el bloque número 5. En este caso, tenemos que identificar también cuál es el costo de un pipeline sucio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me puede generar problemas esto que hemos venido hablando? Porque un pipeline desordenado no solo te afecta en las ventas, afecta en todo. Y aquí puede llegar a ser un punto de inicio, la raíz de muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque hace que como gerente tomes malas decisiones, hace que el marketing piense que no necesita generar más demanda porque estamos con un pipeline muy lleno y comienza a marketing a decir, sí, pero yo te paso un montón de oportunidades y tú no las cierras. Y comenzamos a ver el CRM que está repleto de oportunidades, porque en el fondo queremos tener una anestesia mental de que al final estamos trabajando y estamos súper ocupados. Y recuérdate la premisa que repetimos N cantidad de veces. Sé que te aburro, pero recuérdate que las repeticiones comienzan a forjar hábitos. Estar ocupado no necesariamente es igual a ser productivo. Hace muchas veces que la proyecta dice que la empresa proyecta ingresos que nunca llegarán y comienzas a hacer un forecast erróneo, que eso es algo que vamos a ver en esta serie. Y hace que el vendedor, algo muy problemático, es que viva persiguiendo clientes que hace semanas dejaron de comprar. Un pipeline, un dirty pipeline, échale ahí, un pipeline sucio, al final lo que hace es que nos cueste recursos, tiempo y plata, pero sobre todo nos cuesta enfoque. Porque entonces comenzamos a decir, si yo tengo a mi gente súper ocupada, tenemos un pipeline lleno porque no estamos cerrando, entonces el gerente, y comienza a haber un contexto de que muchas veces queremos cambiar al entrenador. Y no solamente es el entrenador, es la estrategia, es la táctica y es esa ejecución que como vendedores queremos llevar a cabo. Entonces, vámonos
ya ir aterrizando este episodio para que nos podamos llevar un poco de ejercicios prácticos, para que podamos identificar este cierre puntual. Bloque número 6. Este bloque número 6 hace una gran pregunta y quiero dejarte una pregunta que deberías de hacerte todos los viernes. Si hoy tuviera que apostar mi dinero por este pipeline, ¿apostaría tranquilo o tranquila? Si la respuesta es no, pues ojo, no necesitas más oportunidades, necesitas mejores oportunidades. Y ese cambio de mentalidad transforma completamente la forma en la que vas a dirigir a tu equipo comercial. Así que como tú sabes, es bien importante que comencemos a identificar hacia dónde vamos y qué queremos. Por eso mismo, te quiero dejar un ejercicio práctico en las dos partes, tanto de gerente como de vendedor, para que tú puedas comenzar a poner en práctica y comenzar a determinar qué puedo hacer para identificar si mi pipeline está sano. Entonces, vámonos directamente a esto. Hago un llamamiento para que me pongas atención. Ejercicio práctico. Si eres gerente, escoge las 10 oportunidades más grandes que tengas en tu pipeline. Y no preguntes cuánto valen, sino pregunta, ¿cuál fue el último avance concreto? ¿Qué evidencia tenemos de que siga viva esta oportunidad? ¿Y cuál es el siguiente paso confirmado? Si el vendedor no te puede responder, esa oportunidad necesita que la revises. Y ahora, mis queridísimos vendedores, si eres vendedor, quiero que revises tu pipeline. Marca con un color diferente todas las oportunidades que tú puedas tener, con que no hay una próxima reunión, no hay una fecha definida, no sabes quién decide o hace más de 2 semanas que nadie interactúa. Y eso tienes que hacerte una pregunta muy importante. ¿Realmente siguen vivas? ¿Realmente merece tu tiempo que sigas persiguiendo una oportunidad que pareciere que ya no está viva? Y esa es tu decisión. Comienza a poner en práctica hoy lo que estás haciendo, porque si tú no lo pones en práctica, ¿quién lo va a hacer? Y eso es algo muy importante. Y este primer episodio de la serie del Forecast, para comenzar a entender hacia dónde vamos, entendimos algo fundamental. Porque al final el pipeline, como te dije, no es un reporte, es un espejo. Y ese espejo no está para hacerte sentir bien. Es para mostrarte la realidad y poder entender en dónde estás y a dónde vas. Un gerente debe de construir un pipeline bien honesto y un vendedor tiene que alimentar ese pipeline con información real. Porque solamente cuando tienes claridad puedes empezar a predecir y ese forecast directamente, porque eso es lo que vamos a hablar justamente en el próximo episodio. ¿Cómo vamos a diferenciar una oportunidad real de una oportunidad fantasma? Así que tuvimos un primer episodio, una primera apertura de serie que me tiene muy emocionado porque vienen cosas maravillosas. Vamos a tener una entrevista espectacular para comenzar a identificar qué es ese forecast y cómo podemos hacerlo de una manera idónea. Así que no te despegues, nos vemos la próxima semana y como me gusta decir a mí, mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.